El Chelsea se ha proclamado campeón de la Conference League venciendo a un Betis que tuvo su momento, que no lo terminó de aprovechar del todo y que cuando llegaron las malas noticias, los peores momentos, no fue capaz de resistir, no fue capaz de sufrir el conjunto de Manuel Pellegrini. Vamos a repasar lo que se ha significado, obviamente, este éxito del conjunto verde y blanco pese a la derrota final. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Chelsea se acaba de proclamar campeón de la Conference League 2024-2025 al vencer por 1-4 en la final a un Betis que se las prometía muy felices en los primeros 20 minutos porque mandaba en el marcador, se había adelantado con ese tanto de Abde, había tenido una ocasión muy clara de Johnny Cardoso, pero poco a poco el paso de los minutos ha permitido que veamos esa calidad individual de un Chelsea que de la mano de las botas de un Cole Palmer espectacular ha terminado dándole la vuelta el resultado frente a un conjunto, el de Manuel Pellegrini, que no ha podido resistir, que no ha podido saber sufrir y que en definitiva ha terminado encajando esos 4 goles que dejan, bueno, pues un resultado mucho más abultado del que deberíamos haber visto o de la diferencia que se ha visto entre ambos conjuntos. El Chelsea, el conjunto inglés, es el primer equipo que ya ha conseguido en su historia ganar Champions League, Europa League y Conference. Además también tiene 2 títulos de Recopa de Europa, una victoria o un crecimiento del conjunto de Enzo Maresca muy importante para ellos en una temporada que también era un gran desafío, en el que podía quedar muy tocado el proyecto si otro entrenador diferente tampoco funcionaba, así que de nuevo, bueno, pues el Chelsea, temporada positiva, temporada de crecimiento y siendo capaz de hacer valer su papel de favorito en una final que se le había puesto complicado y en la que ha aparecido sin duda su mejor noticia en los últimos años, en unas temporadas bueno, pues de claro bajón, de claro empeoramiento tanto de resultados como a nivel incluso de imagen del club. La realidad es que Cole Palmer ha sido una de las pocas grandes noticias que ha dejado el Chelsea en las últimas temporadas y hoy el inglés ha vuelto a ser absolutamente crucial, dejando esas 2 asistencias para empatar el encuentro a 1 y para poner por delante a su equipo, culminar la remontada con el 1-2 del bueno de Nico Jackson, en un partido en el que, bueno, pues como decíamos, ¿no?, el Betis se las prometía muy felices, con una primera parte en la que se ha adelantado rápido con ese tanto de Abde, con un plan muy bien trazado por parte de Manuel Pellegrini, que ha terminado, bueno, pues metiendo en su telaraña a un Chelsea que ha comenzado a equivocarse, que ha comenzado sobre todo a tener errores importantes en salida de balón. El Betis, como os digo, lo ha aprovechado con ese tanto del 1-0 y un par de minutos después en una acción, bueno, pues algo parecida, el Betis, bueno, pues ha tenido una ocasión clara de Johnny Cardoso en la que, bueno, pues se ha demostrado la diferencia entre ambos equipos, ¿no? Sobre todo esa capacidad de sufrir, esa capacidad de hacer una gran acción defensiva o una gran acción por parte de la portería. Esa ocasión tan clara de Johnny Cardoso la termina desviando a córner Badiashile. Podía haber sido el 2-0 para el Betis, podía haber significado, bueno, pues un paso de gigante para llevarse su primer título europeo para el conjunto andaluz, para el conjunto verde y blanco, pero apareció el futbolista francés, impidió ese 2-0 y a partir, bueno, pues con el paso de los minutos, sobre todo en la segunda parte y el crecimiento de futbolistas, de más intervenciones de Cole Palmer, bueno, pues hemos visto a un Betis que se ha ido cayendo, que ha ido cada vez siendo menos el equipo de Manuel Pellegrini al que estamos acostumbrados, un equipo que ha perdido completamente el balón, que ha perdido la capacidad de jugar en campo contrario y que se ha quedado en definitiva muy lejos de una versión que veníamos viendo en las últimas semanas o sobre todo en la segunda vuelta de muchísimo nivel, con un Antony totalmente desaparecido, con un Isco que se ha quedado muy solo, rodeado de futbolistas con los que no se entendía, con Bakambu, con Jesús Rodríguez. Esa salida por lesión de Abde del campo le ha hecho mucho daño al conjunto verde y blanco, que además de perder el balón, bueno, pues ha demostrado tener muy poca capacidad de sufrir, muy poca capacidad de resistir los malos momentos cuando llegaba el empuje, ¿no?, del conjunto inglés, con un Adrián que yo creo que hoy no tiene que ser el señalado. Sinceramente me parece que los fallos o el fallo que ha tenido Adrián en el tanto del 1-1, para mí muy claro por lo mal que está colocado, porque, bueno, pues no tiene los pies bien apoyados, demasiado movimiento, el balón, el remate de Enzo Fernández no es un gran remate y aún así se termina metiendo en la portería. Creo que sinceramente el responsable de que Adrián San Miguel juegue
sinceramente creo que es la dirección deportiva del club, y si nos vamos un poquito más arriba es la dirección general de un Betis que en invierno se está obligado a tener que vender a su portero titular, a Rui Silva, por 5 millones de euros, que no tiene capacidad económica para, incluso con esa venta, tener un portero de garantías, y bueno, pues que no tiene en definitiva la situación económica lo suficientemente buena como para mantener al guardameta titular, o como mínimo no verse obligado a tener que venderlo si no tiene su recambio de garantías. Por eso esta noche, más que mirar a Adrián San Miguel, más que señalarlo, hay que mirar, en mi opinión, a los dirigentes de un Betis que tuvieron que meter en ese mercado de invierno a Rui Silva, que no trajeron o llevaron al Betis un recambio de garantías, y que al final ha tenido que afrontar una final europea con un futbolista o con un guardameta que todos teníamos claro que no tenía el nivel, ¿no? Ni él ni Fran Vieites, pero eso no es responsabilidad de los chavales que están ahí formando plantilla, es responsabilidad de los que confeccionan la plantilla y los que marcan los objetivos también en el cuadro verde y blanco. Así que, bueno, pues el Betis, por desgracia, no ha podido resistir, no ha tenido esa capacidad de sufrimiento, no ha tenido esa capacidad de evitar las ocasiones claras del Chelsea, también que han llegado obviamente por la gran calidad del conjunto inglés. Por desgracia, el Betis ha terminado cayendo. Ha habido una acción cuando el partido, bueno, pues ya parecía sentenciado, ha habido una acción muy clara, que no se ha señalado penalti, que ni siquiera se ha revisado durante algunos minutos y se ha llamado al colegiado de forma absolutamente incomprensible, y la final ha terminado con ese 1-4, que yo creo que no refleja bueno, pues el nivel o la diferencia que ha habido entre ambos equipos. Seguramente el 1-2 o el 1-3 era el correcto, era el resultado correcto, pero el 1-4 creo que dice pocas cosas, que explican muy poco lo que ha ocurrido en el partido. En la primera final que pierde un equipo español, primera final europea que pierde un equipo español desde la temporada 2001, creo que eran 21 finales consecutivas ganadas por parte de los equipos españoles frente a conjuntos extranjeros. La realidad es que el Betis, bueno, pues hoy no era favorito para vencer al Chelsea, esa es la realidad. Y también otra parte es que el Betis, bueno, pues se ha quitado, ¿no? Con esta temporada y con esta llegada a una final europea, la primera de su historia, se ha quitado de encima, ¿no? Bueno, pues ese mal recuerdo, ¿no?, que tenía el conjunto de Manuel Pellegrini desde que cogió el técnico chileno al conjunto verde y blanco y lo ha metido siempre en competición europea. Siempre decíamos que en Europa le costaba, que no estaba dando el verdadero nivel que tenía este equipo. La realidad es que este segundo tramo de la temporada ha sido excepcional, peleando por Champions durante gran parte de las jornadas, llegando a esta final, venciendo a un equipo de su nivel, un nivel parecido al del Betis como fue la Fiorentina. Pero la realidad, bueno, pues es que se ha visto la diferencia, ¿no?, entre plantillas, y el Chelsea hoy ha sido superior con una segunda parte en la que ha estado por encima del conjunto verde y blanco, que pese a ello tiene que hacer una temporada, tiene que considerar para mí una temporada de un notable alto. Creo que, bueno, pues lo que se vivió también entre la afición con esa ilusión por jugar la final, con el pase venciendo a la Fiorentina, además como fue en esa prórroga con el tanto de Abde, bueno, pues es de mérito. Creo que hay que darle mérito al Betis, que, bueno, pues no ha podido finalmente completar una temporada de absoluto éxito, pese a su enorme papel en una competición, la Conference League 2024-2025, que obviamente ya va a formar siempre historia del conjunto verde y blanco al tratarse, como os digo, de su primera final europea. Y lo normal cuando juegas tu primera final europea es perderla, esa es la realidad, aunque, bueno, pues en Conference quizás no viene siendo tan habitual, porque normalmente los equipos sí que suelen vivir su primera experiencia, pero el Chelsea, bueno, pues es un equipo diferente, ¿no?, a los que venían formando parte de las finales de la Conference League en las últimas temporadas, y, bueno, pues el conjunto blue ha terminado conquistando este título para cerrar una temporada, como os decía al principio, de crecimiento claro, clasificándose a Champions vía Liga de forma directa y venciendo y ejerciendo su papel, ¿no?, de favorito para ganar esta competición. Lo ha terminado logrando al vencer al Betis. Dicho esto, vamos a meternos a repasar de forma, bueno, pues algo breve, pero con algunos detalles importantes, lo que nos ha dejado esta final entre el conjunto verde y blanco y el conjunto londinense, en un partido, ¿no?, en el que no había grandes sorpresas en los 11. Quizás una de las novedades más importantes era que Manuel Pellegrini recuperaba para la portería. Yo creo que
confiando en la experiencia de Adrián San Miguel, que no había jugado desde la fase de Liga en Conference League. Las eliminatorias las había jugado Vieites después de la salida de Rui Silva, y bueno, pues manteniendo a Ricardo Rodríguez en el lateral izquierdo, como viene siendo habitual en Conference League. Y bueno, pues aparte yo creo que lo absolutamente esperado, más allá de la portería y del lateral izquierdo, con un Chelsea que también, bueno, pues mantenía parte de la estructura que suele utilizar, sobre todo en defensa en Conference League, dándole la portería a Jorgensen, manteniendo la confianza en Chalobah, también en Badiashile y en Malo Gusto, un 11 que no, o sobre todo esa zona de la defensa, centrales y lateral derecho más portería, que no suelen ser los habituales en Premier. Sí, el resto de futbolistas son los habituales, con Pedro Neto, con Madueke, con Cucurella, Caicedo, Cole Palmer, Enzo y el bueno de Nico Jackson, en un partido en el que yo creo que claramente la figura de Manuel Pellegrini ha salido reforzada en la primera parte, porque ese 3-2-4-1 con el que intenta atacar el Chelsea, sobre todo lo que busca, ¿no?, es tener esas ventajas por dentro, tener muchos futbolistas por dentro, intentar ir conectando y, bueno, pues hacer daño al equipo rival. El Betis se ha cerrado muy bien por dentro desde los primeros minutos, obligando al Chelsea sobre todo a tener que conectar con Malo Gusto, con su central, con su lateral derecho, a que mete por dentro para intentar generar ventajas. El Betis, yo creo que lo que ha hecho muy bien es apretar sobre todo a un par de futbolistas que son claves en esa salida de balón, sobre todo no dejar jugar a Moisés Caicedo y estar muy pendiente siempre de Cole Palmer, con un Johnny Cardoso que hoy caía a ese sector izquierdo. Normalmente juega más en la derecha, hoy caía a ese sector izquierdo para estar muy cerca de Cole Palmer y no dejar recibir al futbolista inglés con cierta tranquilidad. El Betis se ha puesto muy rápido por delante, aprovechando un mal pase de Malo Gusto, que ha desviado Pablo Fornals, y el balón, bueno, pues le ha llegado precisamente al jugador más peligroso del conjunto verde y blanco, ¿no? A un Isco que ha elegido la opción que ha elegido la mejor opción, la menos evidente, dándole el balón a Abde en vez de dárselo a un Bakambu que parecía que estaba en una situación más sencilla para encontrarle, y el zurdazo de un Abde que había marcado en la ida de semifinales, que había marcado en la vuelta de semifinales, dándole el pase con su gol en esa prórroga al conjunto verde y blanco para esta primera final de competición europea de su historia, y el Betis que en ese minuto 9 se ponía por delante. A partir de ahí, los minutos siguientes, como siempre suele ocurrir en las eliminatorias o en las finales de fútbol europeo, cuando un equipo marca gol se viene arriba, cuando un equipo recibe gol comienza a tener muchas dudas, y los minutos siguientes son tremendamente importantes, porque si tú mantienes ese empuje, normalmente vas a tener una ocasión importante para marcar otro gol, y eso ha ocurrido. El Betis en los minutos siguientes a ese 1-0 ha tenido un par de llegadas, un robo de balón de Marc Bartra que ha terminado en un disparo, también ha tenido una volea de Sabalí en una acción que ha terminado, y en el minuto 21 Johnny Cardoso, después de que Abde, bueno, pues pudiese yo creo que después de marcharse de Malo Gusto, poner el centro atrás, que no ha sido del todo bueno para Johnny Cardoso, el pase se ha quedado un poquito corto, y ahí Johnny Cardoso ha tenido la ocasión que podía haber significado el 2-0 y que podía haber terminado en un paso de gigante del conjunto de Manuel Pellegrini para llevarse esta final, pero desvió ligeramente Badiashile en una de esas acciones defensivas que marcan la diferencia en las finales, que marcan las diferencias cuando están siendo mejor que tú. Tienes que resistir, tienes que minimizar daños, tienes que bueno, pues no encajar gol, porque la distancia, si se va al 2-0 y te meten 2 goles en 15 minutos, parece sinceramente que estás totalmente cao. El Betis no ha podido sentenciarlo prácticamente, el Chelsea ha resistido con esa acción defensiva de Badiashile en lo que podía haber sido el 2-0 para el conjunto verde y blanco. La realidad es que, bueno, pues el Betis ha seguido robando. Yo creo que la primera media hora ha sido de control, de superioridad del plan de Manuel Pellegrini en lo defensivo frente al intento de construcción de un Chelsea que ya en ese minuto 25 estaba dando la sensación de que solo tenía una forma de llegar cerca del área, que era con Madueke, pero ahí el extremo inglés ha sufrido mucho frente a un Sabalí que siempre ha estado muy acertado en esa primera parte frente al bueno de Madueke, jugando a pie natural, algo que le incomoda bastante. Ya lo hemos visto a lo largo de la temporada con el Chelsea de Enzo Maresca, un Chelsea que para mí a partir de ese minuto 30 ha comenzado a encontrar un poquito más mejor colocado, con más tiempo
a Moisés Caicedo, que no tenía dudas, que cada vez que recibía, si se podía girar, encontraba la defensa del Betis adelantada, le ponía ese pase filtrado por arriba o por abajo al desmarque de Nico Jackson. El Betis, para mí, a partir de ese minuto 30, sí que ha comenzado a estar más incómodo frente a un Chelsea que es verdad que no generaba grandes ocasiones, pero que sí, bueno, pues comenzaba a tener más acercamientos, comenzaba a tener que obligar a Marc Bartra y a Adrián a tener que hacer alguna intervención importante en jugadas en las que si no llegaban justo antes al límite podían haber terminado en ocasión clara para el Chelsea. Así que nos hemos ido al descanso con sensación de crecimiento para el conjunto de Enzo Maresca, pero también dejando muy claro que tenía un problema en la salida de balón con malo gusto y que Cole Palmer y Enzo Fernández habían comenzado a aparecer ligeramente, pero que estaban muy lejos de poder mostrar todo el potencial que tienen estos dos jugadores dentro. Así que, bueno, pues noticias positivas al descanso, ¿no? Para un Betis que de la mano del plan de Manuel Pellegrini estaba ganando la partida, con un Isco y con un Abde que estaban siendo sin duda de lo mejor del encuentro, que estaban dándole mucha salida a un conjunto verde y blanco que no podía conectar con Bakambu y que sobre todo estaba viendo como Antony, bueno, pues ni participaba, ni podía intervenir, ni podía recibir en situación de ventaja, porque al Betis tampoco le duraba tanto el balón como viene siendo habitual durante la temporada o durante la etapa de Manuel Pellegrini, y eso es también otra de las cosas, ¿no?, que ha logrado el Chelsea, ir con el paso de los minutos desconectando cada vez más a un Betis que ha ido perdiendo la posesión, que ha ido perdiendo la capacidad de asociarse y que, bueno, pues estaba teniendo un Isco espectacular en cuanto a trabajo, en cuanto a compromiso, en cuanto a ilusión, ¿no?, que desprendía, en cuanto también a mantener ese balón, a dar esa asistencia, a acertar en el momento correcto, pero que estaba pudiendo, en definitiva, conectar y asociarse menos con sus compañeros de lo que suele ser habitual y de lo que le gusta al entrenador chileno. Inicio de la segunda parte, primeros 15 minutos, obviamente esperábamos bueno, pues algo más del Chelsea, que con la entrada de Reece James por malo gusto, también ha tenido que entrar Román Perrón por Ricardo Rodríguez, y la sensación es que el Betis, bueno, pues no estaba muy cómodo porque no estaba teniendo el balón, porque no estaba pudiendo contraatacar ni jugar en campo rival y asociarse, tener la posesión, pero sensación de que el Chelsea bueno, pues estaba en la final dejando pasar el tiempo, ¿no? Sin dar pasos hacia adelante, sin arriesgar de más, sin intentar cosas diferentes, hasta que para mí, bueno, pues han llegado esas acciones prácticamente consecutivas, ¿no?, del Chelsea, la entrada de Levi Colwill y Sancho por Pedro Neto y por Badiashile, y la salida del campo muy importante para el Betis de Abde, ¿no?, que estaba dándole salidas a su equipo, que estaba ganando duelos, que se estaba imponiendo por arriba a malo gusto y que había obviamente anotado ese tanto del 1-0, y la entrada de un Jesús Rodríguez que, bueno, pues que como es lógico, bueno, pues es un chaval, ¿no? Acaba de llegar al fútbol, es jovencísimo y ha tenido muchos problemas tanto en defensa como a la hora de sumar algo en ataque, no ha podido retener el balón, y el Chelsea, que sobre todo con la aparición y el crecimiento en el partido de Cole Palmer, ha terminado encontrando ese tanto del 1-1, recibiendo Cole Palmer, bueno, pues en esos espacios a la espalda de Jesús Rodríguez, en esa especie de 4-2-2-2 en bloque medio que planteaba el bueno de Manuel Pellegrini. Bajaba a recibir Cole Palmer y, bueno, pues tenía espacio para conducir, llegaba a ese piquito del área y encontraba en la zona de remate, entrando a la espalda de Marc Bartra, ganándole la posición también a Sabaly, encontraba ese remate prácticamente a la altura del punto de penalti o un poquito más cerca, y batía a un Adrián, bueno, pues que, como ya os decía antes, en el repaso, en lo que ha significado este partido para el Betis, que, bueno, pues para mí quedaba señalado, ¿no? Porque primero intenta no colocar en ningún momento los pies de forma correcta, intenta ir hacia adelante, después da un paso hacia atrás, después prácticamente se escurre, el remate de Enzo Fernández no es demasiado bueno, ni demasiado colocado, ni demasiado potente, y Adrián se queda muy lejos de poder parar un remate que, como os digo, no es demasiado bueno para haberse convertido en el 1-1. El Betis, en el primer gran momento de sufrimiento, termina cayendo porque su portería no tiene el nivel como para poder frenar a los atacantes del Chelsea, pese a que la remate de Enzo, como os digo, no era para mí ni siquiera de notable, por decirlo de alguna forma. Marcaba el Betis. Haya llegado para mí otro momento absolutamente clave de la final, el Betis, al que le estaba costando muchísimo tener el balón ya desde el minuto 35 aproximadamente, incluso más extremado aún, más llevado al límite en el inicio de la segunda parte. Ahí el Betis ha tenido 2-3 jugadas en las que ha podido calmar
el partido, en las que ha tenido la posibilidad de, en vez de atacar de forma vertical para buscar la portería contraria, intentar sumar 4 o 5 pases en campo rival, asociarse, tener una posesión larga, volver a reencontrarse consigo mismo, imponer su idea, tener balón, pues obligar al Chelsea a tener que de forma incómoda defenderse cerca de la portería de Jorgensen, y en vez de eso el Betis ha atacado. Recuerdo un centro de Román Perrot que ha sido despejado, otra acción en la que pues Isco ha recibido dentro del área, es cierto, pero que no ha terminado en nada, y pues en esa especie de equipos, partidos o de partido más abierto, obviamente el que tiene todas las de ganar es el conjunto que tiene más calidad y que está teniendo sobre todo jugadores más enchufados. En el Betis, Antony estaba totalmente desconectado del partido, Bakambu estaba también desconectado, Jesús Rodríguez no había entrado bien, y pues ahí ha sido una de las claves, ¿no? Ese emparejamiento, Jesús Rodríguez al que le ha tocado defender mucho frente a Cole Palmer, y pues el futbolista inglés ha terminado encontrando en otra acción en la que se podía haber defendido muchísimo mejor, ha terminado encontrando, después de que el Betis se desconectase y que Isco estuviese desaparecido porque no podía intervenir, haciendo gran trabajo defensivo pero sin poder intervenir con el balón, ha terminado llegando ese tanto del 1-2, en el que Cole Palmer con mucha facilidad se marcha y le gana la línea de fondo a Jesús Rodríguez, y después Nathan, que comienza la acción bien colocado a la altura perfectamente del primer palo, se termina olvidando, no mira en ningún momento a su alrededor, no detecta en ningún momento a Nico Jackson, y después justo antes del centro incluso da un paso hacia adelante y libera esa posición del primer palo, que yo creo que si hubiese estado ahí colocado podía haber despejado ese centro e impedido el tanto del 1-2, que en el minuto 70, después de haber marcado en el 66, en el 70 marca el Chelsea el 1-2. La sensación es que ha dejado muy tocado al Betis, que pues ha ido arriba, la entrada de rival por Bakambu, que claro, estamos hablando de que el Chelsea te mete a Jadon Sancho, te mete a Levi Colwill, pues te mete gente de mucha calidad, ¿no? Que vale muchísimo dinero, y el Betis, pese a que le salió de maravilla en esas semifinales, pues te mete a Aitor Ruibal de delantero centro, ¿no? Un jugador al que obviamente en las últimas temporadas estamos viendo de lateral derecho. Esto también nos habla de lo que ha conseguido el Betis llegando a esta final europea con problemas importantes en su plantilla, ¿no? No teniendo un delantero de recambio, no teniendo un portero de garantías, teniendo que afrontar alguna lesión importante. Pues hay que darle también mérito a lo que ha hecho el Betis llegando a esta final de la Conference League, es así, teniendo además que compaginar competiciones y el gran trabajo que estaba haciendo en la Liga. Por eso hay que quedarse con las cosas también positivas de un Betis que lo ha intentado, pero que pues al final se ha quedado corto porque ha seguido sin generar peligro, ¿no? Sobre todo en bandas, con Antony, con Jesús Rodríguez. Yo he echado bastante de menos en algún tramo del partido, alrededor de ese, después del minuto del empate, yo creo que ya era momento de confiar en un jugador como Giovanni Lo Celso para intentar tener algo más de balón. Lo ha terminado metiendo Manuel Pellegrini, pero ya muy tarde, después de que llegase ese definitivo o prácticamente definitivo 1-3, buen gol de Jadon Sancho, y de que el colegiado no pitase un penalti que era por mano de Reece James en lo que podía haber sido el 2-3 para el Betis alrededor del minuto 86, que le podía haber dado algo de vida al conjunto verde y blanco. No ha sido así, se ha equivocado claramente el VAR, se ha equivocado claramente el árbitro, muy perjudicado en esta acción obviamente el conjunto de Manuel Pellegrini, al que la sensación es que pues ya se le había escapado la final con el tanto del 1-3, al final ha llegado el 1-4 definitivo, que como os digo no refleja lo que ha ocurrido en el partido, pese a que el Chelsea ha sido claramente superior en una segunda parte en la que el Betis no ha podido resistir, no ha podido sufrir, y en la que pues el Chelsea sí ha aprovechado su momento, algo que el Betis no fue capaz de hacer completamente en una primera parte, en la que en el minuto 9 se puso por delante con el 1-0, y en el 21 tuvo una clara de Johnny Cardoso para el 2-0. Apareció Badiashile, como no pudieron hacer ni el portero ni los centrales del Betis en esos momentos más críticos de la segunda parte, para evitar el 1-1 y para evitar también lo que era la remontada del conjunto londinense, que se proclama por primera vez en su historia campeón de esta Conference League.
League, sucediendo a un Olympiacos de Mendilibar que también nos dejó una grandísima actuación la temporada pasada. Veremos qué ocurre, como siempre, centrándonos o prestándole atención a esta final de la Conference League, y obviamente este año con mucha más atención debido a que estaba un equipo español, el Betis, primera final europea para ellos, no ha podido ser, pero lo normal, ya hay que decirlo, es que cuando juegas tu primera final europea pierdas, y más si tienes enfrente a un equipo con tantas posibilidades en todos los sentidos como este Chelsea de Cole Palmer, de Enzo Fernández y de Maresca. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.